Entonces, acá quiero hacer un hincapié porque va a ser un denominador común en general en muchas patologías del cerebro, que es el desafío que supone tener una acción, una prolongación de la célula tan largo en la fisiología de las neuronas. Entonces, la mayoría de las células son como estas. La mayoría de las células del cuerpo, del hígado, del estómago, la mayoría de las células son así. Y la mayoría de lo que conocemos de qué hace una célula, lo hemos estudiado en este tipo de células. Hasta ahí todo bárbaro. Pero la neurona tiene un desafío por su forma que es hasta nosotros nos sorprendemos de lo grande que es. Este es un esquema de una neurona que puede tranquilamente estar ahora moviendo mi dedo gordo del pie. Estoy moviendo el dedo gordo. Entonces, para que lo pongan en perspectiva, si este es el tamaño del cuerpo celular, en proporción, el axón tiene que ser así de largo. Y el señor Hollenbeck lo apiló así para que pueda entrar en una filmina. Pero fíjense cuán largo es. De hecho, lo pueden ver porque se exageró el diámetro, pero el diámetro no lo podríamos ni siquiera ver. Lo que hacemos ciencia, tenemos la particularidad de sorprendernos, y eso nos pasó hoy con mi compañero que está ahí arriba, cuando intentamos poner en proporción, porque este apelotonamiento de líneas no me dice mucho a mí. Entonces me puse a pensar, bueno, suponte que la neurona, el cuerpo de la neurona que tiene ese axón sea como Córdoba, la ciudad de Córdoba, que de hecho tiene una formita también como una célula. Entonces, bueno, si una ruta que sale, si una ruta que sale de la ciudad de Córdoba pagando el peaje fuera el axón, ¿cuánto mediría esa ruta? ¿Llegará hasta Buenos Aires, Ushuaia? ¿Hasta dónde llegará? Y bueno, va a llegar tan lejos que le daría la vuelta al mundo 10 veces. O sea, recorrería el perímetro. ¿A qué lugar? Claro, 400.000 kilómetros tiene, a ver, claro, 400.000 kilómetros las 10 vueltas, recorrido las 10 vueltas. Es muy sorprendente eso, para mí es muy sorprendente. Entonces ahora voy a estudiar aún más sorprendente. El otro compartimento del que hablé son las dendritas, que son esos procesos más chiquitos que tienen. Entonces, las flechas hacia las dendritas indican que son los que reciben la información en la célula. Entonces, fíjense que ahora ya las puedo dibujar, puedo poner muchas en una filmina, y en relación al tamaño del cuerpo, el árbol dendrítico no es muy largo. Pero es muy bello porque distintas poblaciones neuronales tienen distinta arborización dendrítica. Para conectar dos neuronas, lo que nos falta es esa interacción física entre dos neuronas. Eso se llama la sinapsis, que muchos de ustedes han oído hablar de eso. La sinapsis es una estructura muy, muy interesante, y es el lugar donde el aprendizaje tiene influencia en la morfología de la célula. Por ejemplo, cuando aprendemos algo, nuevas sinapsis se forman, o las ya existentes se agrandan o se hacen más chicas. Bueno, aquí está. Para hacerles ver también, digamos, bueno, con cuántas células se conecta otra célula. Otra forma de preguntarse es cuántas sinapsis una neurona tiene. Esta imagen me la dio una amiga de Montreal que se llama Ralina Thomas, que está haciendo el doctorado en neurociencia. O sea, bueno, no hace mucho contraste, pero esta neurona tiene dendritas de color azul, pintamos de color azul. Entonces, si nos preguntamos, la sinapsis tiene dos partes, como si fuese un beso, que vino mi mujer como más romántico. Tiene dos componentes, y esos componentes son los labios. Entonces, la neurona que recibe el beso tiene unos labios que lo podemos pintar con proteínas específicas, y tendría esta tinta. Y el que viene a dar el beso, al revés, este es el que le está dando el beso, estos son los labios del otro. Y en rojo, por supuesto, que no se ve mucho el rojo por contraste, se ve un poquito, son los labios de la neurona que recibe. Y fíjense
cuántos cientos de miles de sinapsis tiene esta célula única. Si eso lo pone, y no es que lo tiene, digamos, porque y está haciendo las cosas mal, no, está integrando la información perfectamente y lo puedo hablar, pensar, mover un cuerpo increíble. Entonces, ya que con las vueltas a la Tierra me puse astronómico, les quería contar para que tengan una idea, puedo preguntar cuántas sinapsis hay en mi cerebro ahora. Y bueno, cuántas estrellas hay en la Vía Láctea multiplicado por 250. Para que tengan una idea. Y eso es un número estable, digamos. Obviamente cuando el proceso de aprender algo nuevo, ahora podemos volver a la luces a donde están. En el proceso de aprender algo nuevo se forman nuevas, pero también nos olvidamos de cosas constantemente. Bueno, ahora con estos elementos básicos de cómo funciona el cerebro y cómo funcionan, en qué pinta tienen sus constituyentes, ya nos vamos a adentrar en el foco de esta charla, o la inspiración de esta charla, que son las enfermedades de este sistema. Entonces, la manera que ya vieron que el sistema se organiza como en capas, como una cebolla. Entonces empezamos a hablar de qué pinta tiene bien por fuera, cómo se organizan los sistemas, sus constituyentes, hasta llegar a su compartimento de la neuronas. Este fue el recorrido que hicimos. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ir deconstruyendo desde los síntomas hasta los sistemas afectados, hasta qué le pasa a la neurona cuando tiene la patología. Entonces, algo que es algo que es el denominador común en estas patologías es que son progresivas y irreversibles. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es uno de los pocos de nuestro cuerpo que no tiene la capacidad de regenerarse. O sea, a lo largo de la vida, en el intestino, en el hígado y tal, se mueren células, pero nacen otras que recambian el tejido. Este era un video muy lindo en el que este mismo paisaje va rondando todas las estaciones. Pero no es el caso. En cambio, el cerebro no tiene esa capacidad, o la tiene, pero en un porcentaje muy ínfimo. Desde hace unos 20 años, por investigaciones de un argentino que comenzó estudiando en aves, se descubrió que hay lugares del cerebro en los que las neuronas nacen, hay nuevas neuronas que nacen y se integran en un circuito funcional. No es el caso de la gran mayoría de las neuronas. Entonces, en particular de las poblaciones neuronales que vamos a ver, ninguna de ellas tiene capacidad de regenerarse. Entonces, cada una que se pierde, no la recuperamos más, y cada una que se pierde nos pone en un sistema que se va degradando progresivamente. Entonces, la primera de estas enfermedades que quiero repasar es el Parkinson. Lamentablemente muy común en la población, sobre todo en la población de más de 70 años. Este es un dibujo original del primer trabajo científico que se describe la patología. La mayoría, estos son los síntomas, fíjense que todos incluyen algún problema motor. No necesariamente en la incapacidad de mover los músculos, sino en las características del movimiento. Falta de expresión de los músculos de la cara, temblor en las extremidades y otros. Eso está íntimamente relacionada con la... Mi mamá tiene una pregunta. ¿Yo puedo repetir la pregunta, señor? No me pregunto dónde va a pasar la Navidad. Mal que en esta fecha. No, sí, la primera pregunta es, ok, en ciertas patologías se pierden muchas de esta población, pero ¿qué pasa normalmente, por ejemplo, con la longevidad? Bueno, se pierden gradualmente, no sé decirte números, pero se pierden normalmente muchas. Sobre todo, por ejemplo, las neuronas de Parkinson, que ahora les voy a mostrar,
Este es un corte sagital por la corteza del cerebro, y lo que estuvimos viendo hace poco es la pinta que tiene la corteza, pero en la base del cerebro hay un núcleo muy chiquito que se llama la sustancia nigra, porque en humanos tienen color negro esas neuronas, no importa, pero esas neuronas, mismo en gente grande, asintomática, que no tiene ningún síntoma de Parkinson, cuando uno lo compara con gente de otra edad, se ve que hay células, hasta el 50% de las neuronas se pierden. Pero el sistema que ese núcleo es parte de, es tan robusto funcionalmente que puede seguir funcionando casi normalmente, mismo perdiendo la mitad de las neuronas. Se estima que solo aparecen síntomas del parkinsonismo cuando se pierden más del 70% de esas células entre ellas. Entonces, el sistema nigroestracial, lo voy a comentar porque es el que está afectado, como decía, en la enfermedad de Parkinson. Es un núcleo, la sustancia negra es un núcleo muy chiquito de neuronas que sintetizan un neurotransmisor que se llama dopamina y se comunica con una región en azul que se llaman los cuerpos estriados. Los cuerpos estriados modulan el movimiento, van a charlar con la parte de la corteza, que es la que comanda el movimiento. Ellos lo que hacen es modularla, y la modulación viene de parte de que la sustancia negra recibe información sensorial. Entonces lo que hace este sistema es controlar el movimiento mientras lo estoy ejecutando. Por eso el control fino del movimiento. En la enfermedad de Parkinson, ya sea por cuestiones genéticas o ambientales o por tóxicos, entonces este es el normal. El núcleo que les contaba es se llama sustancia negra porque las neuronas aquí sintetizan melatonina, entonces son negras, y mandan sus axones muy largos, no tan largos como el de las patas, pero muy largos, que inervan los cuerpos estriados. Eso es el normal. En la enfermedad de Parkinson, esas células se mueren principalmente, o lo que vamos a postular ahora más recientemente, es que hay una denervación, se mueren los axones primero y luego se mueren los cuerpos. Entonces se generan los síntomas del Parkinson. Así de simple. Eso es otra cosa que va a saltar de las charlas, que las patologías por ahí son tan graves, pero son muy simples cuando uno las ve así, además. O sea, hay pérdida de estas neuronas. Obviamente los mecanismos que usan esa pérdida no lo son. Entonces acá puse esto para acordarme de mostrarles, mientras yo les cuento que les voy a mostrar en el microscopio. Acá, bueno, una de las ideas de esta charla es comentarles de las cosas que se hacen acá en Córdoba, de colegas de los cuales yo estoy muy orgulloso y todos deberíamos estarlo. En este caso es un compañero mío de la carrera de grado y doctorado, Agustín Anastasia, obtuvo su tesis doctoral estudiando modelos de enfermedad de Parkinson. Y en particular un tema muy interesante es cómo la actividad social, la actividad física protege de la enfermedad de Parkinson. Un tema muy interesante, y en el laboratorio del doctor Masco. Primero voy a mirar yo el microscopio. Esto pasa siempre, esto es todo bien real, nunca encontré. ¿Hace falta bueno, también muy agradecido de poder mostrarles esto. Estoy usando un microscopio de la doctora Vivas. La doctora Vivas es una colega del instituto que estudia el sistema neuronal en el cerebro, que nos dice, che, tengo sed, tengo que tomar agua. La doctora Vivas es muy interesante también. Entonces lo que les voy a mostrar acá lo que ven acá, estas son muy lindo, estas son neuronas dopaminérgicas de la sustancia
de la sustancia negra. Entonces, fíjense que en un corte en 2 dimensiones es un núcleo bastante chico y no es mucho más grande cuando uno apila todos los cortes en los que se representan. Entonces, son pocas neuronas. Lo que ven acá son los cuerpos, los más rojos, los más oscuros, y los pelitos estos son las dendritas que conversamos antes. El preparado es de rata adulta. Acá vemos un aumento más grande. Acá también está en la sala el doctor Ovacio, que fue titular de la cátedra de biología celular. Si me ven manejando el microscopio así, no me hizo probar. Acá está, bueno, no está un poco el cañón, pero bueno, estas son las células. Lo que Lagus hacía en el mismo cerebro es inducir un hemiparkinsonismo. Entonces, este es el lado derecho de la rata, y del lado izquierdo, lado derecho, a ver, ¿qué día cuando lo veo un poco de mí? Ahí lo veo un poco. Ahí está, bueno, este es el lado derecho, y ahí cruzamos la parte media, y estas son las 2 o 3 neuronitas que quedan en esta rata que sufrió un Parkinson muy severo. Severo pero real, porque algunos tipos de Parkinson están relacionados con toxinas del ambiente, como un pesticida que se llama rotenona. Entonces, bueno, obviamente ya no se usa más, pero es lo mismo que usamos ahora en ratas para inducir un parkinsonismo experimental. Y lo que el Lago y el doctor Masco descubrieron es que si los animales son criados en lugares, en cajas que tienen otros animales para interactuar, que tienen rueditas, que tienen juegos con colores y tal, esos bichos desarrollan menos Parkinson que los otros. Es un tema muy amplio en el mundo y muy interesante.